No, tú vas a salir bien. Porque esta es la solución. Ellos proponen reconstruir Haití totalmente. Aparte de eso, otra de las excusas es, que lo veo en los comentarios, que hasta que no se resuelva el conflicto de las bandas armadas, que no se puede reconstruir Haití. Pero nosotros estamos proponiendo dentro de la carta que se le entregó a Gary Conil, que nos invitaron a los Estados Unidos, y que Marco Rubio tiene una copia de esa carta. Bonne nouvelle. Souem là pour très bonne nouvelle pour nous. Haïti gen chance pour libérer. Haïti gen chance pour venir plus belle que République Dominicaine. Haïti gen chance pour venir plus belle dans tout pays qui a maltraité lui. À cause de Dubaï qui décide craser Haïti et reconstruire Haïti dans moins que 2 mois. Yo, toute vidéo là, je vais poster pour nous, mais avant de poster, partagez vidéo ça, ou même, si vous pouvez abonner ensemble avec Chanel là, abonnez ensemble avec Chanel là, pour qu'on ait plus d'informations, parce que chaque jour nous avons une vidéo différente, parce que nous toujours chercher information à travers le monde là, pour information capitale, tout haïtien nous. Ou besoin plus d'infos, abonnez à la page là. Haïti a chance pour libérer en bas main bandit. Parce que Dubaï décide pour Haïti, mais seul problème nous gagne, Abinadel pas voulu pour Dubaï entrer Haïti. Il pas voulu pour pays Dubaï entrer Haïti. Il connaît si le pays Dubaï décide craser Haïti pour le reconstruire, Haïti a une plus belle que ce domaine, ce domaine là. En tous les cas, nous suivons, partagez vidéo. Eso sería, y hacemos un llamado al presidente Luis Abinader, que hemos tratado de llegar a él por diferentes vías muy cercanas. Ya ha habido un bloqueo o un desinterés, por lo que todos sabemos, del tema de la USAID, de que hay fuertes empresarios haitianos aquí que se están beneficiando del conflicto haitiano. Entonces, yo estuve viendo un programa en donde se entrevistó al señor del transporte, ¿cómo se llama? Uvieres, sí. Y él sugiere lo mismo que nosotros sugerimos, que el gobierno dominicano compre todas esas empresas de esos empresarios haitianos que están aquí en República Dominicana desde mucho antes de Abinader, mucho antes de Hipólito Mejía, mucho antes de Leonel, mucho antes de Danilo Medina, o sea que ninguno de ellos fueron los culpables de esa situación y quizás no saben cómo salir de eso. Entonces lo que planteamos es que con los inversionistas que tenemos de Dubái, de Qatar, porque es un grupo grande y fuertes, hablamos de billones y billones de dólares, prácticamente sin fondo. Cuando tú hablas de que ellos tienen en carpeta hacer 50 ciudades como Dubái en diferentes partes del mundo, realmente para ellos reconstruir la República Dominicana y Haití 50 veces no es un problema. Tienen los fondos para eso. Entonces, una salida podría ser comprar todas esas empresas de combustible, todas esas empresas de esos empresarios haitianos que están bloqueando esta posibilidad. Y entonces, si el gobierno quiere darle una participación a los inversionistas, se puede negociar eso. Si no le interesa que haya otros socios árabes o canadienses o americanos dentro de ese grupo, entonces se puede financiar a 20 o 30 años. Pero tenemos la salida para todo. Tenemos muchas propuestas para República Dominicana, incluso el tema de la deuda externa. Hay posibilidades de financiarla con ellos también, que si se permite que entren a República Dominicana a hacer grandes inversiones, se podría negociar para que la deuda externa sea a un bajo interés, digamos. Y eso también está esa posibilidad. Pero está muy interesante toda esta documentación y todas estas propuestas, pero entonces no entendemos por qué, si es tan lucrativo y que por lo menos merece análisis de todas las entidades gubernamentales, no haya avanzado, como bien nos menciona. Me diría tal vez que hay manos negras o hay intereses que podrían estar poniendo una muralla para que la muralla que ustedes quieren mejorar no se efectúe. Claro, esto inició en septiembre del año pasado, cuando todavía no se había descubierto lo de USAID. Ahora que ganó Trump y tomó el poder, y ya hablar sobre esto. De hecho, yo sé que vamos a decir que mi vida corre un poco de peligro, porque estoy influenciando
en conflictos de intereses muy fuertes, pero yo decidí ir a los medios de comunicación, así que ahora mismo estoy un poquito nerviosa por eso mismo, pero no importa, le voy a dar para adelante. No, tú vas a salir bien. Porque esta es la solución. Ellos proponen reconstruir Haití totalmente. Aparte de eso, otra de las excusas es, que lo veo en los comentarios, que hasta que no se resuelva el conflicto de las bandas armadas, que no se puede reconstruir Haití. Pero nosotros estamos proponiendo dentro de la carta que se le entregó a Gary Conil, que nos invitaron a los Estados Unidos, y que Marco Rubio tiene una copia de esa carta de una fuente directa. Aparte de tu fuente, de la señora que le entregó la carta, tengo otra persona que estudió con él y le entregó una copia de la carta, y él tiene prueba de todo eso y de quién me recibió aquí, quién me recibió en Haití, y él sabe que esa propuesta está sobre la mesa y que hay un bloqueo. Entonces, en ese sentido, con respecto a la excusa de que no se puede reconstruir Haití todavía hasta que no se resuelva el conflicto de las bandas armadas, nosotros proponemos financiar la propuesta de Bukele. No sé si tú recuerdas que Bukele en varias ocasiones ha dicho que él está en disposición de resolver el conflicto de las bandas armadas. Entonces, nosotros estamos trabajando con inversionistas que si la propuesta son 100 millones de dólares, 200, 300 millones de dólares, ellos están en disposición de financiar esa propuesta. Y esta propuesta, tú puedes citar o no, pero son ministerios fuertes del país que la han rechazado. Claro que sí. De hecho, yo estuve en migración. En migración me entraron en un cuarto y, bueno, no quiero mencionar nombres, pero sí hablar sobre esto. De hecho, yo sé